Rodolfo Stavenhagen, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, con mandato del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, para examinar y documentar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo y hacer recomendaciones para mejorar su situación. Me encuentro en Bolivia en misión oficial desde el pasado 25 de noviembre en seguimiento de la invitación cursada formalmente por el gobierno del país, como dicta el procedimiento en vigor para este tipo de visitas y a iniciativa de las principales organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad. En el curso de mi misión he tenido la oportunidad de visitar los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, donde he celebrado reuniones de información con organizaciones indígenas y de derechos humanos y he visitado diversas comunidades originarias para conocer de forma directa su situación. Yo creo que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un gran avance para los derechos humanos en general a nivel internacional y desde luego es una gran victoria para los pueblos indígenas que durante tantas décadas han estado demandando y luchando porque Naciones Unidas pudiera reconocer esos derechos de los pueblos indígenas. Bolivia es un país multinacional en donde el 62% de la población se considera como indígena según el censo de 2001. En el país existen más de 36 pueblos o naciones indígenas que se concentran sobre todo en las tierras altas, aymaras y quechuas, mientras que numerosas comunidades más pequeñas se encuentran en las tierras bajas del oriente. Ahora, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también se ha convertido con una ley de la República. Ojalá ahora el presidente de la República, Evo Morales, aplique esos derechos legítimos hacia nosotros, quienes actualmente ahora estamos con ustedes, hermano Rodolfo. El hecho de que el gobierno de Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales, haya declarado que la declaración ya es ley doméstica, ley interna, tiene rango de ley nacional en Bolivia, es un paso más de consolidación y fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, la declaración es un instrumento que establece principios generales, derechos generales. Pero yo diría que el fundamental ahí es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Y la libre determinación es muy importante, sobre todo en el contexto de que es precisamente el derecho que más se les ha negado a los pueblos indígenas durante su larga historia de exclusión social, de explotación económica, de marginación. Pero aparte del derecho de libre determinación, yo creo que hay algunos temas fundamentales que resalta la declaración que para muchos pueblos indígenas del mundo son esenciales, ¿no? Como el derecho a la tierra y al territorio, y el derecho a los recursos naturales, sobre todo en un mundo moderno, globalizado, de economía global, es importante que la explotación
de los recursos naturales que hay en territorios indígenas, pues beneficien a los propios indígenas y no solamente a algunas empresas transnacionales que lucran con estos recursos naturales. En el curso de mi visita pude constatar varios casos de contaminación ambiental que afectan las condiciones de vida de diversas comunidades indígenas. En este sentido, he recibido numerosas denuncias sobre graves daños a la flora y fauna y la salud de personas que viven en las comunidades aledañas a las operaciones de este tipo. Autoridades, hermano relator de Naciones Unidas, primeramente buenas tardes. Lo que aquí también nosotros queremos tal vez poner a su conocimiento, y más que todo como autoridad, de decir, voy a tocar el punto de la contaminación. Lo que las empresas transnacionales supuestamente nos piden permiso, nos solicitan autorización, pero eso es solamente en teoría. En la práctica se han entrado a nuestro territorio sin ninguna autorización nuestra, de nuestras autoridades y así de nuestros comunitarios. Tal es el caso de lo que era la empresa transnacional Aguas del Illimani. En Mimarca, como por ejemplo, ha construido supuestamente una planta de tratamiento de aguas servidas, más en cambio ha sido solamente unas lagunas de depósito, donde toda la marca y todo el trayecto de lo que es el río Pallina, el río Catari, hasta llegar a las bahías de Coana, lo que es una parte del lago Titicaca, también se ve contaminada con estas aguas servidas. Entonces, cuando nosotros tratamos o queremos reclamarlo esto, que nos escuchen, creo que no tenemos ese derecho de ser escuchados, ese derecho de ser atendidos. Lo que estamos pidiendo es que, en primer lugar, tengamos agua potable. Eso es la más preocupación que tenemos. Y siendo este municipio, no tiene un lugar donde botar sus basuras. Botan al río Chimoré y de esa agua misma tomamos allá abajo. Y siempre hemos reclamado al señor alcalde. ¿Por qué no pueden botar un desecho otro lado, sabiendo que hay hermanos yuracareses y yuki que están viviendo sobre la orilla del río Chimoré? Estamos hablando de más o menos 150 familias, éramos una familia grande, pero ahora somos una familia reducida y por eso no quisiéramos perder como pueblo. El problema ambiental que tenemos en el departamento de Oruro, más que todo en lagos Ururu, cuencas Río Desaguadero y lago Popó, es que estamos contaminados en este siglo XXI. Quiero indicarle como ejemplo, tenemos 4 cuencas. Cuenca Desaguadero prácticamente está contaminado por aguas hervidas de la ciudad de Oruro, por la operación Coricollo de Inti Jaime, por la operación de Comibol de San José en Desaguadero. En Cuenca Huanuni estamos contaminados por la empresa minera Huanuni, que es ahora dependiente de Comibol, por la empresa Morcocala y Japo. Estas empresas, Huanuni y otras empresas, no tienen diques de colas en este siglo XXI. Sus diques de colas naturales son prácticamente lago Ururu, río Desaguadero y lago Popó. Nosotros, como hermanos que trabajamos allá, prácticamente nuestras tierras ya se están perdiendo, ya no existe. La flora, la fauna prácticamente está desapareciendo. Así silenciosamente.
Ahora, algunas comunidades indígenas pueden desde luego decir, bueno, si aquí en nuestro territorio hay una mina y si lo que sabemos del proyecto de operación de esta mina, que esto nos va a destruir nuestro medio ambiente, nos va a cambiar definitivamente nuestro modo de vida, nos va a dañar la salud de nuestros niños, nos va a echar a perder nuestras fuentes de agua y de vida, ¿no? Y no queremos esta mina, pues yo creo que es parte del derecho de libre determinación, ¿no? Decir, bueno, pues no queremos que esta mina se abra en este lugar. En la parte oriental del país, las políticas económicas de gobiernos anteriores favorecieron el crecimiento y la consolidación de enormes propiedades privadas en las tierras bajas dedicadas a la actividad forestal, ganadera y agrocomercial. Estas políticas han generado numerosos conflictos con la población indígena afectada y a veces desplazada, documentándose numerosos casos de violaciones de sus derechos humanos. En el año 52, un punto central de la Revolución del 52 y el Estado del 52 fue efectivamente una reforma agraria, la cual ciertamente logró acabar con los terratenientes en las tierras altas y recuperaron sus tierras, pero unas tierras que tenían muchos problemas de densidad de población, de tierra gastada, etc. Y en cambio, en las tierras bajas, aquella reforma se hizo al revés, que dio facilidades, muchas facilidades de dotación de tierras baldías, prescindiendo de si había pueblos indígenas en ellas o no, a grandes terratenientes. Y se formó una nueva estructura que era muy desigual. No creo que en Bolivia hayan tierras fiscales de tierras baldías. Porque si hemos habitado tantos años acá, ¿cómo va a haber tierras fiscales, tierras baldías? Acá los guaraníes, tantas nacionalidades, eso han vivido milenariamente, son sus tierras. ¿Cómo va a haber dos tierras fiscales? ¿Será porque no ha llegado la reforma agraria? ¿Será que no ha llegado INRA todavía? Por eso se llama todavía tierras fiscales. Desde un punto de vista, compañeros, para mí no hay tierras fiscales, no hay tierras baldías. Todas las tierras han tenido sus dueños. El problema es que nos quitaron, nos arrebataron. Ahora, ¿cómo recuperarla? Esa es la tarea, esa batalla permanente. Y ahí tenemos problemas muy serios. Huacareque es un lugar histórico porque es donde se detuvo con sangre la reforma agraria de 1953. En algún momento, está visto, la reforma agraria pretendió aplicarse en estas haciendas de duro régimen gamonal servidumbral y llegaron los activistas campesinos de Cochabamba de la reforma agraria a aplicarla ya y fueron todos ellos asesinados por los terratenientes, que al poco tiempo se volvieron militantes del MNR y pasaron a ejercer el poder político manteniendo sus latifundios. Hemos tenido que protegernos debajo de una secadora de arroz que había porque no había dónde más ocultarnos. Pero así nos dejaron la ambición de querer seguir teniendo los derechos a las tierras ellos y nosotros no podemos tenerla. Así que estos son documentos que me faltan muchas fotos que no he podido complementar esto. Todas las tierras fiscales y disponibles quedan exclusivamente destinadas a su dotación en favor de comunidades indígenas y campesinas. La dotación es la otorgación del derecho de propiedad en forma colectiva y gratuita y genera un derecho imprescriptible, inembargable e inalienable. La tierra que hoy el Estado
dé gratuitamente, pensamos honestamente que no puede ser vendida. No puede ser motivo de lucro ni de especulación. Tiene que quedarse para siempre en manos de las comunidades que las reciban. Para eso tiene que ser tierra inalienable, en poder, en propiedad de una comunidad. En el marco de las resoluciones que han sido aprobadas en grande, ¿cuáles son las que más van a beneficiar a las poblaciones indígenas y de qué manera? ¿Y cuáles de estas van a ser responsabilidad de este ministerio, entre otras muchas responsabilidades que ya tiene? Bueno, yo creo que el texto constitucional, tal como está ahora, favorece fundamentalmente a los pueblos indígenas, porque se reconoce el Estado plurinacional. A partir del Estado plurinacional se reconocen todos los derechos colectivos que no estaban en la Constitución. Se reconoce la autonomía indígena, que es una aspiración fundamental, y obviamente todos los derechos territoriales, porque aquí siempre había habido el debate de indígena versus tierra y un pedacito, ¿no? Pero ahora la nueva Constitución incorpora la autonomía indígena, el autogobierno, con el espacio físico territorial, y precisamente son esos los temas centrales que provocan la confrontación y las diferencias. Ustedes han señalado algunos problemas muy serios, la situación de los zafreros, la situación de los asalariados, la cuestión de la tierra, los atropellos, los hostigamientos, la violencia que se ha desatado en contra de algunos de ustedes, sobre todo los líderes de las organizaciones cuya función es defender los derechos humanos del pueblo y los derechos humanos de los miembros de sus varias y diversas organizaciones. Es preocupante que el conflicto político que se vive actualmente en Bolivia pueda dar lugar a la emergencia del racismo, una de las peores plagas de la humanidad que contradice los principios de derechos humanos que deberían normar la vida pública en esta nación, ya que el relator ha recibido numerosas quejas y testimonios de la represión y la violencia que a veces se abate sobre líderes y miembros de organizaciones indígenas que se atreven a cuestionar las tradicionales estructuras de poder en algunas regiones del país. Y si hoy ve usted en la televisión, en los programas, en el informativo, es precisamente por el tema del racismo que hoy hemos llegado a una confrontación, que el único fin es, diremos también, luchar por los espacios de poder, luchar por aquello que es el acceso a nuestros recursos. Nosotros, los pueblos indígenas, nos hemos sentido humillados, marginados, discriminados por parte de esa gente que se cree que es de clase alta, que se creen que son superiores que nosotros, de los pueblos indígenas, pero nosotros nos consideramos, en Bolivia, en el mundo, no hay gente superior, tampoco existe inferiores, todos somos iguales porque todos somos de seres humanos y merecemos los mismos derechos como respeto hacia nosotros mismos. Nosotros nos consideran como plaga, ¿no? O sea, viene el MST, esos son una plaga, así más o menos, ¿no? Y también nos ponen así nombres que realmente no entendemos, pues, ¿no? O sea, constantemente collas de mierda, indios. Primero nos decían que no tenemos derecho a la tierra y el territorio,
que no tenemos derecho a la educación y que hablar nuestro idioma es volver a la prehistoria. Eso es la realidad de la discriminación, del hostigamiento, la persecución, es lo que vemos a diario los pueblos indígenas y campesinos. Realmente es preocupante para nosotros de la forma que se nos está haciendo la persecución en este departamento y obviamente en nuestras regiones, ¿no? Lo que se cuenta es la lucha y la demanda de los pueblos, porque el racismo es el pan de cada día que se vive en esto, la marginación, la discriminación por el apellido, por el color de la piel, pues a que se lleva muy fuerte. Con estas palabras, agradecerle, Rodolfo, por la visita y pues la señora esposa y las autoridades, hermanos, ¿no? Y ayudarme a decir, Hayaya Tupac Katari. Hayaya Bartolina Sisa. Hayaya. Agradezco muy sinceramente su hospitalidad, su invitación a venir a hablar con ustedes el día de hoy. He escuchado de voz de ustedes y he recibido la documentación de sus quejas, de sus reclamos, la descripción de las injusticias seculares